Capítulo 14, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento ya. Increíble, ¿cómo pasa el tiempo? ¿No? Empezamos la serie y ya vamos en el séptimo mandamiento, hablando bajo la serie del Decálogo o la ley ¿qué? Moral de Dios, ley moral de Dios. Bueno, al seguir esta serie de sermones, me gustaría empezar con un pequeño examen. Por favor, deje a un lado sus apuntes, deje a un lado su Biblia y quiero que hagamos un pequeño examen sobre lo que hemos visto. Estamos en una generación donde aprendemos muchas cosas, pero fácilmente, ¿saben una cosa? Fácilmente se nos olvida la palabra. Fácilmente se nos olvida la palabra. Y entonces me gustaría hacer un pequeño examen. El examen es, ¿cuáles son los primeros mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? No. No tendrás dioses ajenos además de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te hagas imagen alguna. ¿Cómo? No te harás imagen ni semejanza. Segundo mandamiento. A ver, tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor de Jehová tu Dios en vano. Tercer mandamiento. Cuarto mandamiento. Recuerda el día de reposo, el día del Señor. Ese es el cuarto mandamiento. Quinto mandamiento, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento que lo vimos la vez pasada, ¿cuál es? No matarás. Que está en Éxodo, ¿qué? 20:13, muy bien. Y hoy vamos a ver entonces, ¿cuál mandamiento? No cometerás adulterio. Hemos dicho que los primeros tres son de manera horizontal. El cuarto tiene que ver como el eje que mueve todo, ¿cierto? El día del Señor. Y los otros son hacia el prójimo, hacia el próximo. En alguna oportunidad dijimos que Dios coloca a Dios Hijo a que amplíe los mandamientos a dos. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú lo amas, vas a guardar los primeros. Y dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo vas a encontrar en Mateo 22:37. Eso, de alguna manera, yo cumplo el resto de mandamientos. De esta manera, hermanos, me gusta. Qué buen examen que hemos hecho y están juiciosos aprendiendo. Ya sabemos los mandamientos de memoria, no por esa época no santificar las fiestas, no, eso no es un mandamiento o bíblico, es un mandamiento de la iglesia tradicional. La Biblia misma dice que el quinto mandamiento se debe tener muy en cuenta. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Hay que tenerlo muy en cuenta porque es el mandamiento que tiene promesa. Cuando usted honra a sus padres, eso tiene una promesa. Pero por otro lado, mis hermanos, cuando observamos el séptimo mandamiento, se debe tener también muy en cuenta porque es el que atenta contra nuestro propio cuerpo. El séptimo mandamiento atenta contra la imagen y semejanza de Dios. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Eso es lo que nos hace parecidos a Dios y por eso incumplirlo es atentar contra lo que Dios creó. Dios nos creó a imagen y semejanza y por eso Él quiere que no atentemos contra su creación. Debo aclarar que cuando voy a hablar de adulterio, es la misma manera u otra. Estamos hablando de la palabra fornicación. Luego voy a hablar un poco más de eso. Cuando estoy hablando de adulterio, me hago referencia también a fornicación. No que sean lo mismo, pero tienen que ver, ya ahorita lo aclaramos. Por otro lado, estamos en una época donde los vínculos del matrimonio fácilmente se quebrantan. El vínculo del matrimonio hoy en día está mandado a recoger para algunos. Tanto así que saben que se llama el divorcio express, porque existen matrimonios
express. Es decir, es fácil casarse y es fácil divorciarse. El matrimonio se ha mandado a recoger en algunos lados y ya dicen, incluso por ahí hay una parejita que voy a decirlo aquí público, mi hermano mayor, y estoy tan alegre y mi esposa y yo ahí nos pusimos a llorar por eso. Mi hermano el mayor, que no es creyente, me decía, usted es el hermano menor, hágame el favor y se sujeta a mí que yo soy el mayor, me decía. Yo soy pastor, pero yo soy su hermano mayor. Pues hace poco me ha dicho que en diciembre viene a Colombia y quiere que este servidor los case. Y se alegró mi corazón con mi esposa, porque lleva 27 años con su esposa en unión libre, pero dice, yo quiero estar bien con Dios. Y eso alegró mi corazón. Ahora, las personas se casan, pero muy rápidamente, por razones no bíblicas, están faltando a la promesa que hicieron delante de Dios o delante de un altar. Y me gustó lo que mi hermano me dijo. Me dijo, manito, se ha dicho que el que se casa se divorcia. Yo he durado tanto con mi esposa, que la amo tanto, que yo como que temía, pero yo creo que no, eso conmigo no va a pasar. Dijo así, porque él no es creyente, él no entiende, pero me gustó eso de casarse, de valorar el matrimonio. Ahora, ¿por qué la gente se divorcia fácilmente, tanto hombre como mujer? Muy seguramente porque no tienen claridad del séptimo mandamiento. Es el séptimo mandamiento que está haciendo que la mayor parte de los hogares se quebranten, se divorcien, se aparten. Así que por eso me gustaría hablarles bajo el título, no cometerás adulterio, séptimo mandamiento. ¿Cómo vamos a observar esto? Bueno, hermanos, como les dije, el séptimo mandamiento es el mandamiento que hay que tener en cuenta porque hace referencia a atentar contra la creación de Dios. Así que vamos a hablar qué significa, vamos a hablar de su significado, el significado de adulterio número 1. 2, las razones por las que no debemos cometer adulterio. Y 3, cómo librarme del adulterio. Si usted a lo mejor está viviendo un momento de tentación donde el adulterio está llegando a su casa, pues vamos a hablar cómo librarse del adulterio. ¿Cuál es el primer punto que vamos a observar? El significado. ¿Qué significa o qué es el adulterio? ¿Sí? Bueno, el adulterio tiene que ver con tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si usted sabe que una persona está casada y usted va y tiene relaciones sexuales con esa persona que está casada, ya sea hombre o mujer, ahí estarían cometiendo adulterio. Es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. Eso se podría definir que es el adulterio. Esta hace referencia también a la fornicación. La fornicación, a diferencia del adulterio, que tiene que ver con lo mismo, pero la fornicación es cuando usted tiene relaciones sexuales sin casarse. Eso sería fornicación. Y estaría incumpliendo, ¿qué mandamiento? El séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento. La fornicación es cuando los jóvenes dicen, no, probemos a ver cómo nos va, y si pues bien, si no, pues hasta luego. Yo incluso hoy en día es rarísimo, hay unas relaciones, yo digo, ¿cómo así? Sí, yo sé que él tiene otra, pero también él sabe que yo tengo otro y no hay problema, pero cuando queremos vamos. Oiga, es una cosa aberrante y lo ven normal. Pues para Dios, ¿eso qué sería? Fornicación, incumplir el séptimo mandamiento. Romanos capítulo 7, para definir el mandamiento de no cometerás adulterio. Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. ¿Notan? Si ella está casada y al estar casada va y se acuesta con otro hombre o viceversa, ahí estaría cometiendo adulterio. Pero si el hombre o la mujer mueren, ella quedaría libre
de esa ley que los unía. Dice, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Porque ya fue libre ¿de qué? De la ley. ¿Estamos claros? Eso es el adulterio. Que entendamos. Porque hay gente que dice, no, Dios sabe que yo lo amo. Sí, pero si te estás acostando con esa persona que no es tu esposo, no es tu esposa, estás en adulterio. O si te estás acostando con una persona con la cual no llevas al matrimonio, eso sería fornicación, el mismo adulterio. Ahora, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene el adulterio? Bueno, la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y puse puntos suspensivos. ¿De dónde viene el adulterio? El adulterio viene de una obra de la carne. Es un deseo carnal. Bueno, y cuando digo carnal no estoy haciendo referencia a la palabra que usan los mexicanos, el carnal. No, es una obra que nace en el cuerpo. De ahí viene, son las obras de la carne. Cuando una persona fornica o adultera, está dándole rienda suelta a su obra carnal. El que comete adulterio es el que está dando rienda suelta a sus deseos, ¿qué? Carnales. Ahora, Santiago 1:12 era algo que un texto que fue el versículo primero que yo me aprendí de la Biblia, fue Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya logrado la prueba, recibirá la corona, o resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y en qué contexto dice eso? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno, dice, cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿la qué? La muerte. Es decir, ¿de dónde proviene el adulterio? Generalmente viene de aquí o de aquí. Y entonces eso, uy, esa mujer, uy, ese varón, mire cómo está. Y entonces es atraído, y entonces le escribe, y por ahí arranca todo. Y la concupiscencia, después de que ha concebido, después de que el enemigo logra entrar en ti, da a luz el pecado. Dice, pero eso fue una fornicadita, yo no lo vuelvo a hacer. Y otra vez se juntan y vuelven y lo hacen, y vuelven y lo hacen. Dice, y el pecado siendo consumado, da a la luz ¿qué? La muerte. De ahí proviene el adulterio. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que se puede adulterar? Ya hemos dicho cuál es su significado y de dónde proviene, pero ¿cuáles son las formas en que se puede fornicar o adulterar o incumplir el séptimo mandamiento? La primera forma en que se puede adulterar o incumplir este mandamiento es de manera física. ¿De manera qué, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que se comete el adulterio usando su cuerpo. Pero hay otras formas. Bueno, espéreme un momentico. Sí hay otras formas de adulterar. Por ahora la manera física. Solo tomé como referencia 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Es un texto muy conocido en el pueblo cristiano, donde está la historia de un rey, que en la época que los reyes deberían salir a la guerra, el rey se quedó en su palacio. Y un día estaba ahí, ¿cierto? Y le dio por irse a la terraza, y desde la terraza, vayan a 2 de Samuel 11, verso 2, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David, estoy hablando del rey que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Oh, sí, diría, uy, está buena esa muchacha. Desde allá vio, noten que primero entra por ¿dónde? Por los ojos. Vio desde el terrado
que se estaba bañando, no sé, bueno, no sé si ya puedo entender, en el contexto de Israel en Jerusalén, las casas generalmente no tenían techo, porque era muy caliente. Incluso la gente, el que tenía terrado o terraza, dormían a veces arriba, porque el calor adentro se encerraba fuerte. Así que dormían. Y los baños, pues era totumado. No es como, no se imagina había una regadera y agua, así como nos toca hoy en día. No, la muchacha se está bañando muy seguramente a totumado. Y él la vio y dice, Dios mío, ¿de dónde cayó? Un ángel del cielo me llegó, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. A él le dicen que esa es una mujer ¿qué? Casada. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Yo no sé si Betsabé dijo, pues es el rey, tengo que hacerle caso, o es el rey, voy a hacerle caso. No sé. Dijo lo mismo, pero ¿cuál era la intención? El hecho es que él se acostó con ella, luego ella se purificó de su inmundicia. Dice, quiero que note lo que dice el texto. Ella se acuesta con él y dice, ella se purifica de su inmundicia. Es decir, que sabía que había cometido ¿qué? Adulterio. Y se volvió a su casa. Aquí vemos un adulterio físico. Este hombre toma a esta mujer y se acuesta con ella a pesar de que ella es casada. ¿Estamos claros? Si pudiéramos ver la continuación de esta historia, vamos a notar que las consecuencias de este adulterio fueron desastrosas. Yo no voy a hablar ahorita aquí del adulterio del rey David, pero trajo cosas terribles. Luego usted le animo a que lea esa historia. ¿Qué nos dice frente a esto? 1 Corintios 6, 18. Recuerden, estoy hablando hoy de manera temática. Cuando hablo de manera temática debo usar muchos textos para poder enseñar lo que estoy enseñando. Aquí vemos un adulterio, les dije que ¿de qué tipo? Físico. Y 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Huyan. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Notan? Este pecado exclusivamente atenta contra el cuerpo mismo, contra él mismo. Así que dicen que cuando venga el adulterio, a ser como José cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir. ¿Qué hizo él? Corra, mi hijo, por su vida. Así le cueste la cárcel, pero mejor dicho, primero muerto que dejarme matar. ¿Cierto? Así dijo el pastorcito. Huid de la fornicación. Huyan, dice. Cualquier otro pecado del hombre que cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca. Hemos dicho entonces que el adulterio es faltar al vínculo matrimonial con otra persona, pero quiero llamar la atención a algo. También se puede infringir este mandamiento cuando se tiene relaciones sexuales con un animal o con uno mismo. De manera física, y lo digo porque sucede. De manera física, dice que el adulterio es cuando usted, si es hombre, toma a una mujer o otro hombre, si es homosexual, y se acuesta con esa persona. Pero si usted es casado y practica la zoofilia, eso también sería fornicar o adulterar. Tener relaciones sexuales con un animal. No, qué aberrante, pastor. Los hay. Y yo no digo por ser jocoso ni nada, pero se ha dicho, no me consta, pero se ha dicho que en el norte de Colombia algunos burros, ¿cierto?, se acuestan con burras. El que lo entendió, lo entendió. Eso es zoofilia y eso sería ¿qué? Adulterar. Eso es adulterio. Pero ¿saben una cosa? Pastor, y sobre todo hablo a los jovencitos. Eso cuando se le alborotan esas hormonas,
cuando usted practica la masturbación, o usted que es varón también, que su esposa ya dice tengo dolor de cabeza, ya no puedo, y usted ya quemándose practica la masturbación, usted estaría ¿qué? Fornicando, y de esa manera está ¿qué? Adulterando. Quiero aclarar eso. Eso es de manera ¿qué? Física, porque es que hay personas que dicen, no, yo no le he sido infiel a mi esposa, yo me satisfago yo mismo. Vea, suena esto fuerte lo que estoy diciendo, pero quiero que usted lo vea así fuerte, porque eso se llama adulterar. Se llama adulterar. Si usted tiene relaciones consigo mismo, o tiene relaciones con animales, o tiene relaciones con otras personas. Esa es una forma de adulterio. Otra forma de adulterio, ya dijimos físicamente, pero otra forma de adulterio es mentalmente. Se puede adulterar en la mente. Sí, pastor, vaya conmigo Mateo 5:27. En la mente se puede infringir el séptimo mandamiento. ¿Qué dice Mateo 5:27? Oíste que fue dicho, el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice, oíste que fue dicho por allá en Éxodo capítulo 20, verso 14, no cometerás ¿qué? Adulterio. Y él lo amplía, dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró en su corazón. La palabra corazón no es este órgano, la palabra corazón es este aquí en este contexto. Una persona que dice, uy, pero esa muchacha, yo soy casado, pero Dios mío, yo quisiera tenerla en mis brazos. Bueno, ya está adulterando en su mente, así no tenga relaciones sexuales con ella. Ahí el Señor amplía el mandamiento y dice que no solo tener el acto físico, sino en la mente se puede ocurrir que esté adulterando. Oiga, y eso no pasa solamente con los hombres, puede pasar también con las mujeres. Dice, Dios mío, ese varón que yo tengo, Dios mío, esa panza tan gigante, pero mire ese brazo, ay, papacito, dice ella. Ahí ya está adulterando. O esas mujeres que dicen, ay, mi amor, yo tengo mi amor platónico. Tenga cuidado, porque ese amor platónico está usted haciendo que su mente, ¿qué haga? Adultere. Yo puse aquí, hay parejas que a lo mejor están en su intimidad y él en su intimidad dice, ay, Carolina, pero si yo me llamo Sandra, Sandra. Bueno, eso es lo que puede pasar. En la mente, físicamente está con su esposa, pero en la mente está con otra. A eso se le llama ¿qué? Adulterio. ¿Saben que cuando el texto dice, no cometerás adulterio? Ah, sí, yo nunca he adulterado, pero ¿cuántas veces hemos adulterado en la mente? ¿Por qué ocurre esto, hermanos? Generalmente por lo que estamos mirando. En la mente ocurre adulterio por lo que vemos. Por ejemplo, películas. Las escenas que hoy en día que presentan son demasiado evidentes, ya no son subliminales. Yo recuerdo que en mi vida cachorra espiritual, yo era líder de jóvenes y les presentaba, vengan, miren una película sobre los subliminales. Hoy en día no hay subliminales, son directos, ponen ya y se desnudan y no tienen relaciones. Y entonces él en su mente dice, ay, yo quisiera hacer eso, practicar eso con mi esposa o con mi esposo. A eso, de ahí viene el adulterio. O cuántos hoy en día en el celular, en el computador, rápidamente le llega la pornografía. Y ahí entonces la pornografía o las revistas o videos hacen que la persona fornique. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted, a su corazón, y usted que me está viendo. Quiero preguntarle, ¿qué estás mirando? Si yo hoy, y lo puse aquí literal, si yo hoy te dijera, préstame tu celular, ¿estás dispuesto a que revisen el historial de tu celular? ¿De los videos que miras? No, pero Dios mío, ¿qué tal? No, porque ahí me aparece esa muchacha que siempre... No, mi amor, es que ella era una amiga del colegio y pues me aparecen ahí notificaciones siempre de ella. ¿Saben que si te aparecen notificaciones y notificaciones de eso, es porque eso es lo que estás viendo?
Y eso es lo que permitimos a veces que llega, y por eso la gente dice, Dios mío, ¿y a qué horas terminé en la cama con esa mujer? No, el diablo ya venía trabajando contigo desde antes. En otras palabras, se está faltando al compromiso marital cuando físicamente o mentalmente fallo a mi pareja. De esta manera estoy fornicando o adulterando. Formas en que se puede adulterar, hemos dicho, de manera que física y de manera que mental. Pero también hay una tercera, de manera espiritual. Pastor, ¿uno puede adulterar espiritualmente? Claro que sí. ¿Y qué tiene que ver eso? Cuando tú adulteras espiritualmente es cuando faltas a Dios o a la iglesia. Estás adulterando. ¿Cómo así? Vayan a 1 Corintios capítulo 6, primera a los Corintios capítulo 6, verso 15. Miren lo que dice. ¿Ustedes no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. ¿O ustedes no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si tú eres creyente y te uniste a Cristo, ahora los dos serán uno. Él es el novio, tú eres la novia. Y cuando tú te acuestas con una mujer o con un hombre, dice es acostarse con una ramera, debes entender que Dios dijo en el Génesis que cuando tienes relaciones sexuales con alguien, los dos son una sola carne. Por eso vienen los hijos. Por eso el gen de los dos viene ahí, porque son una sola. Me estoy explicando. Así que cuando una persona comete adulterio, no solamente le está fallando a su pareja, le está fallando ¿a quién? A Dios y a su iglesia, porque son el cuerpo. Ese es un adulterio espiritual. Es un adulterio espiritual. Verso 19 de 1 Corintios 6 dice, ustedes ignoran que su cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y no son de ustedes. Este cuerpo le pertenece a Dios. Es el templo de Dios. Y cuando usted permite que otro ser que no sea su esposa o su esposo venga y se acueste con usted, está entonces adulterando espiritualmente. Se comete ese tipo de adulterio, de esta manera se está fallando a Dios porque con él se hizo un pacto que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Voy a colocar un ejemplo de adulterio espiritual. Vayan a Ezequiel capítulo 16, por favor. Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 16. Aquí vemos cómo el Señor le dice a Israel que ellos son adúlteros. ¿En qué sentido? Voy a leer unos cuantos versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Cuáles abominaciones? Di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se complaciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo como menosprecio de vida el día que naciste. ¿Y qué dice el verso 6? Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive.
te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y ¿qué? Y descubierta. Mire, él está haciendo aquí una analogía de cómo Dios ve está comparando a Jerusalén o a Judea con esa muchachita que nace, pero que la dejaron ahí. No hubo un buen parto y la abandonaron y todavía tiene sangre del parto. Y dice, yo te recogí, tuve misericordia, te lavé, te cuidé, te proveí todo, creciste y cuando creciste tus pechos crecieron. Está haciendo una analogía. ¿Y qué pasa? Mire lo que dice verso 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y te extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entre el pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste ¿qué? Mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes sobre tus brazos y collar sobre tu cuello. Puse joyas en tu nariz. Verso 13. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido. Verso 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Notan todo lo que Dios hizo por quién? Por Jerusalén, por su pueblo. Dice que desde ahí, desde que nació, la lavó, la limpió, la cuidó, le puso joya, la puso bonita, hermosa entre todos. ¿Con qué palabra empieza el verso 15? Pero hay un contraste. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. ¿Qué hizo Jerusalén? Empezó a tener relaciones con otros países, con otras gentes, con otros ídolos. Si usted sigue leyendo, Ezequiel le dijo a leer, ¿qué pasó? Israel se prostituyó. ¿Cómo se prostituyó? Espiritualmente. Abandonó su Dios. Ellos adulteraron. Tenía un esposo, era Dios. Dios los cuidaba, Dios los sustentaba, pero ellos decidieron apartarse. Eso es. Nos pasa lo mismo que a nosotros. Nosotros muchas veces nos vamos tras otros dioses, tras otras cosas, y ahí es donde hay un adulterio, ¿qué? Espiritual. ¿Qué es adulterio, hermanos? Es adulterio, es faltar a la relación conyugal con otro hombre, otra mujer. Se puede ver que también puede ser con animales o con uno mismo. Hemos dicho que hay tipos de adulterio, de manera física, de manera emocional y de manera ¿qué? Espiritual. Ahora, viendo ya el significado, miremos el segundo punto, razones para no cometer el adulterio. Pastor, ya me quedó claro qué es el adulterio. Dígame por qué yo no puedo cometer adulterio. Bueno, no cometas adulterio porque de esa manera estás evitando tu muerte. Vaya por favor a Levítico 20:10. ¿Qué pasa con una persona que es adúltera? Mire lo que dice. Si un hombre o también una mujer comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué pasará? Indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. ¿Cuál es la razón por la cual yo no debo cometer adulterio? Evite la muerte. Evite la muerte. Había una ley civil de Israel que decía que el que cometiera adulterio lo mataban. Y ya voy a colocar el ejemplo de Hechos de Juan 8, pero ahorita vamos. Vaya a Proverbios 6:27, mire lo que dice. Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies ¿qué? Se quemen?
Está haciendo una comparación. Si usted coge carbones encendidos y se los pone en el pecho, ¿qué pasará? Se quema. O usted va a andar por brasas y anda, ¿qué pasará? Se quema sus pies. Mire lo que dice el verso 29. Así es el que se llega a una mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No crea usted varón, usted mujer que se está acostando con una persona que no es su pareja, no crea que va a quedar impune. Tarde que temprano se va a destruir su hogar, tarde que temprano eso le va a llegar a su casa. Abandone eso, porque si no, la muerte te puede alcanzar. Si el adulterio toca tu casa, no esperes que no haya consecuencias, las habrá. El adulterio trae terribles consecuencias. Esto sin dejar a un lado que puedes contraer enfermedades venéreas, por ejemplo. ¿Cuántos están muriendo de SIDA? ¿Cuántos tienen sífilis? Una enfermedad que suena hasta feo, pero ¿cuántos tienen gonorrea? ¿Por qué? Por dar rienda suelta a su actividad, ¿qué? Sexual. Permítame leer Proverbios del capítulo 6, verso 30 en adelante, pero en otra versión. Mírenme acá, yo sé que usted tiene Proverbios 6 ahí, pero en la versión que leemos aquí, pero en otra versión dice, no se desprecia un ladrón que roba para calmar el hambre. ¿Qué está diciendo el proverbista? Si un ladrón come, va allá y se coge unos cuantos panes, dice, porque es que tenía hambre, me los como. Dice el verso 31, pero si lo atrapan, lo harán pagar 7 veces lo que se robó, aunque tenga que dar todo lo que tiene. O sea, si el ladrón robó para comer, dice, ay, tenía hambre, pobrecito. Pero si lo atrapan robando, le hacen pagar ¿cuántas veces? 7. Eso dice el verso 31, verso 32. Pero si se acuesta con la mujer de otro, es un torpe. Se destruye a sí mismo. Tendrá que soportar golpes y vergüenzas y no podrá borrar su deshonor. Es que el hombre celoso es como un fuego y no perdonará en el momento de la venganza. No aceptará ningún pago ni se contentará con muchos regalos. Vea, la mujer o el hombre que se entere que le está engañando, usted que el que está engañando con esa, corra, porque vimos con mi esposa una historia real en una iglesia. Ella tenía a su esposo, él tenía a su esposa, pero un día ella lo miró con deseo, le dijo, oiga, yo en mi mente está, yo no quiero, terminaron adulterando y después la mujer de él fue a matar a esta otra y esta otra terminó matando. Eso fue una historia terrible, real en una iglesia. Dice aquí que el que comete adulterio no crea que sale con la suya. Tarde que temprano va a salir a la luz y huya de aquel que le está traicionando. Así que, ¿por qué no cometer adulterio? Evite ¿qué? La muerte. Evite la muerte. Número 2, evite el divorcio. No adulteres, porque si adulteras va a terminar en divorcio. Tiene que ser una mujer o un hombre muy perdonador para decirle, tranquilo, que es que yo te amo así, aunque estés sucio, aunque te hayas acostado con esa, yo te sigo amando. No es tan fácil. Evite el divorcio. Mateo 19:7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas el principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y la que se casa con la repudiada, adultera también. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? La única causa por la que un matrimonio se puede romper es el adulterio. Es que pastor, lo que pasa es que cuando yo conocí a mi esposa tenía cuerpo de avispa, ahora tiene cuerpo de obispo, ya no me gusta, pastor, yo me quiero separar. Eso no es una causa de divorcio. Sí. La única razón es que el adulterio. Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que se casa con la repudiada comete adulterio. En otras palabras,
Cuando una persona comete adulterio, esa es la causa con la que se puede permitir el ¿qué? Divorcio. Dios, Hijo, permite que la mujer quede libre si el marido le ha sido adúltero. Quede libre, ya, eres libre, te puedes volver a casar porque ya eres libre de ese, porque tu marido o tu esposa te fueron infiel. Así que no lo seas porque puedes perder a la persona que entre comillas más amas. Entonces, evite la muerte y evite ¿qué? El divorcio. No adulteres porque si no, muerte o si no, ¿qué? Divorcio. Pero evite el juicio eclesial. Si tú estás en adulterio, no creas que tu pastor y la iglesia se van a quedar como si nada. Mire lo que dice 1 Corintios 5:9. 1 Corintios 5:9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No se junten con los fornicarios, dice Pablo. Y 1 Corintios 5:10 dice, no absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso ustedes tendrían que irse para el cielo. Tienen que salir de este mundo si no se juntan con los fornicarios de este mundo. Más bien, dice 1 Corintios 5:11, les he escrito que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún coman. No lo digo yo, lo dice Pablo. Si usted sabe que ese hombre o esa mujer está en adulterio, llámelo a cuentas. Y si no, ni siquiera, vea, hermano, no venga a sentarse que mis sillas que las contamina. Ni aún coman con él, dice, porque se está llamando hermano y aún así practica el ¿qué? Adulterio. Así que evite el juicio ¿qué? Eclesial. Si usted no quiere que lo juzguen, si no quiere que lo señalen, pues hermano, amárreselo. Punto. Ya. Dígale, Señor, despiértame. Yo no quiero caer en eso. ¿Alguna explicación adicional a esto, hermanos? Una razón, evite la... Ya voy para allá. Ya voy para allá. Evite la muerte, evite el divorcio y evite el juicio eclesial. Evite ahora el juicio celestial. La fornicación te va a llevar al infierno si sigues practicándola. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? No hereden ni los fornicarios, ni los idólatras, ni de ahí para allá. Aquí nombra a los fornicarios. Los que cometen adulterio no heredarán el reino de Dios. Así que si estar ahí, ay, nadie el pastor no se ha enterado. Y mire cómo él me ve que ora. Y me ponía hasta a cantar y todo. Yo sí. Vea, allá sí lo están viendo. Y el día que te mueras, vas a disfrutar la quinta paila. Y no te va a alcanzar la vida para decir, Señor, perdona. Así que, hermanos, hemos visto el significado del adulterio y las razones del adulterio. Miremos el último punto. ¿Cómo librarme? ¿Cómo librarme del pecado del adulterio? Mócheselo. ¿Cómo? Vea, vayan. De una forma personal. Mateo 5:29. Mire lo que dice. Alguien dice, ay, pastor, eso no es literal. Pues es tan grave el adulterio que el Señor Jesús dijo esto. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30. Y si tu mano, ay, pero es que, pastor, esa mano si tu mano, yo no quiero dar explicaciones, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, móchatela. Uy, no, pastor, por eso hay tanto mocho en el mundo. No, pero córtala y échala de ti. ¿Por qué? Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuál es la solución? Hay una solución personal. Si hay algo que te está haciendo caer al adulterio, pues hermano, vea, pero por favor tome primero consejo, no se va a ir a matar, no se va a ir a desangrar. Lo digo, hermano, yo lo puse en mi sermón con signo, ¿notan?
Ojo y mano, todo arranca por los ojos. Si tú a toda hora, mire, hay gente que se la pasa horas y horas así. Y en su mente, uy, mamacita. Si tu ojo, coge el celular y bótalo, si es que no quieres sacarte tus ojos. Y si tu mano dice ser adúltero por lo que vemos y por lo que hacemos. El Señor les dice, si tu ojo y si tu mano, por lo que vemos y por lo que hacemos. ¿Qué dice? Sal de ello. Sal de ello. Hay una mujer o un hombre que te está tentando. ¡Huye! ¡Evítalo! No, hermanita, usted hasta huele. Ve, quítese de aquí. Sí, ese leorcito de que atrae, que venga la vela. Y más en esta iglesia que son tan cariñosos. Y venga, cada rato es salúdense otra vez. Y salúdense otra vez. Y salúdense otra vez. Y ya lo saludé allá arriba. Pues hermano, eso es dañino para aquel que no es creyente. Para los creyentes eso es hermoso. Para los creyentes estar en comunión, abrazarse, darse la palabra, hermoso. Pero para el adúltero es una tentación. Huye. Algún programa, alguna serie de televisión, alguna aplicación que te lleven a adulterar, sácalo, desinstálalo. Porque es mejor que pierdas eso y no pierdas tu cuerpo en el infierno. Amén, hermanos. Hermanos, ¿saben una cosa? ¿Cómo librarme del pecado? Por un lado, es una obra personal, depende de ti, pero también es una obra del Hijo. El Hijo, Jesucristo, te puede librar del adulterio. En Juan capítulo 8 cuentan la historia de una mujer. El Señor estaba enseñando en un pueblo llamado Jericó y le llevan a él a una mujer en el pleno acto del adulterio. No dice del hombre, pero estos fariseos, con el ánimo de tentar al Señor Jesús, le llevan a esta mujer. La encontramos en el, vea, está sudando todavía, Señor, en el pleno acto. Y él, como insistían en preguntarle, se agacha y empieza a escribir con el dedo. Y como insistían en preguntarle, les dice, bueno, el que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. Y dice que comenzando de los mayores, todos se sintieron culpables, botaron sus piedras, dejaron la piedra que tenían afuera y se fueron. Y queda el Señor Jesús frente a ella. Y vayan a Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué dice 8:11? Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo ella? Él, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Y qué le dice? Vete y no peques. ¿Estás en el adulterio? Ya. Jesucristo te puede perdonar. Él te puede perdonar. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiese estado en esa escena? La matan. ¿Y era injusto que la mataran? No, la ley de Moisés decía que si una mujer estaba en adulterio, la mataban. Era justo. La paga del pecado es la muerte. Pero el Señor estaba en esa historia y pudo perdonarla. Así que si tú estás en adulterio, hay salvación en Cristo. Él te puede perdonar. Él, ven a sus pies y dile, Señor, perdóname, caí, me dejé llevar. Él te puede perdonar. Pero ¿qué te dice Él? Vete y no peques más. ¿Cómo librarme del pecado del adulterio? Ya hemos dicho de manera personal o consciente, ¿cierto? Esto me está haciendo caer en tentación, en adulterio, en fornicación. Sáquelo de su vida y dejando que Dios Hijo te libere de eso. Porque si Él no está en tu vida, tarde que temprano la muerte te va a visitar. Por otro lado, es una obra del Espíritu. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación y todo eso. Y mire lo que dice el verso 21, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Y el verso 22 me encanta, mas el fruto del Espíritu, notan que es una obra del Espíritu, mas el fruto, en contraste de las obras de la carne, está el fruto del Espíritu,
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Si tienes el Espíritu de Dios en tu vida, ya, Él te está liberando de el problema del séptimo mandamiento que dice que no cometerás adulterio. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que están en Cristo. Quiero concluir entonces. Dijimos entonces lo que es el adulterio. Ya sabes tú qué es adulterio. Así que después no digas, yo no sabía. Ay, aquí permiten tener 2 mujeres. ¿Yo por qué no puedo tener 2? No. ¿Ya sabes qué es el adulterio? ¿Ya te he hablado de las razones por las que no debes hacerlo? Una de las yo me imagino, yo he visto videos como hoy en día las cámaras graban todo. Yo he visto cómo esos pobres hombres se lanzan de un segundo piso desnudos, hermano, porque el otro va a darle con toda. ¿Sí los han visto o no? Bueno, que no le pase a usted y a mí. Y dijimos por las cuales no se debe hacer y cómo salir de eso, cómo salir del adulterio. Hacerlo es un delito directo al vínculo sagrado del matrimonio. Si tú adulteras, estás infringiendo el matrimonio, ya sea de acto físico o de mente. O serías un demente si estás en eso, ¿sí? No destruyas tu relación con tu pareja y mucho menos con Dios por unos minutos de pasión pecaminosa. Por favor, no destruyas tu relación con tu pareja y mucho menos con Dios por unos cuantos minutos de placer. El matrimonio es sagrado y es para toda la vida. Por algo el autor a los Hebreos dijo en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y su lecho sin mancilla. Es decir, no acueste a otra ahí, no acueste a otro ahí. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué no debemos cometer este pecado? Gálatas 6:20 dice, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, es decir, físicamente, y en vuestro espíritu. En vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No cometas el adulterio, porque de esa manera estás glorificando a Dios. Esto no podrá suceder si no tienes a Cristo. Si Cristo está en tu historia, si has fallado, Dios te puede perdonar y puedes hacer como aquellos que tenían a Cristo, salieron adelante. Pero si no tienes a Cristo, fácilmente el enemigo te va a llevar a la cama de un hombre o de una mujer que no es tu esposo o tu esposa. Y ten en cuenta que la muerte te está diciendo, venga, que ese es mío. Que Dios nos ayude. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque definitivamente la ley moral de Dios no son exigencias o mandatos que nos quieren dañar nuestra comunión. La ley moral de Dios está para que yo pueda ser beneficiado. Habla ahí con Dios y dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Si a lo mejor has cometido adulterio en tu mente o físicamente o espiritualmente, te has ido tras ídolos, dile, Señor, te pido por favor que me perdones. Quiero pedirte por favor en esta hora que me ayudes a salir de este adulterio que estoy viviendo. Quiero tener a Cristo en mi corazón y Jesucristo en mi corazón me ayuda a que yo pueda tener tu espíritu, que la obra de tu espíritu me ayuda a vivir para ti. Quiero reconocer que este es un pecado que ha estado atentando contra mi cuerpo y por eso te pido perdón. Ayúdame, por favor. Y te doy gracias porque hoy tu palabra me convence y me ayuda a vivir para ti, para glorificarte en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. Ayúdame pues, por favor, te lo pido en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén.